Qué gusto estar de vuelta acá en la Escuela de Cine y qué gusto poder presentar, la verdad, estos son resultados de procesos, ciclos de formación artística, fue lo que se me ocurrió esta mañana, que era lo que iba a compartir con ustedes. Ya como menciona Stephanie, varios han visto la obra de La Lagartija, ese fue una tesis creada en la Escuela de Cine de la UFM. Y ahora la segunda obra he de mencionar es el primer ejercicio que creé en el programa del American Film Institute en Los Ángeles. Entonces el estatus, y lo van a ver cuando lo vean, es un ejercicio. Entonces hasta se presenta como un primer corte, casi que, aunque fue creo que el tercer corte, porque el punto, y lo hablaré también en la presentación, el punto era tratarlo como un ejercicio educativo. Entonces sé que ustedes como estudiantes también conocen lo que es eso y vamos a hablar luego acerca de cómo fue el proceso creativo detrás de ambas obras. Entonces gracias por estar acá y espero disfruten lo que vamos a compartir hoy. Entonces me acerqué lentamente. El timón de madera brillaba con la luz de la luna. Acerqué la mano para tocarlo y sonreí imaginándome todo un capitán. Me dejé llevar por la emoción y decidí que no tendría nada de malo gilarlo un poquito. Estaba a punto de hacerlo cuando Bruno se apareció a mis espaldas y me detuvo. Bueno, ahorita de último lanzamos un proyecto especial que no lo hablé antes y no es parte de la presentación, pero cuando estábamos viendo La Artija, cuando ellos están sentados comiendo su cereal por primera vez, se escucha el para descubrir y esa es mi voz. Yo canté esa canción porque yo formé parte del equipo que hizo Libertad y Valentina aquí en la Universidad Francisco Marroquín. Fue un proyecto muy especial donde fui guionista, directora de los actores, de voz y también aporté ahí con la música. Entonces fue algo también lindo. Creo que esto se vuelve como lo que en inglés se llama un retrospective de director en su, en su trayectoria. Y es un tiempo muy interesante para mí porque acabo de culminar 2 años muy intensos en distintas áreas de mi vida profesional, la carrera y personal también. Y ahora me toca venir y pararme aquí en un espacio que conozco muy bien, donde yo una vez fui estudiante como ustedes, y hablarles de cómo fue este proceso creativo y cuáles fueron los desafíos. Entonces, vamos a iniciar primero con Lagartija. Los tres objetivos, antes de iniciar con eso, es quiero realizar un análisis de la estructura del guión. Yo creo que parte de la razón por la cual esta obra fue recibida a nivel internacional fue el guión. Y quiero hablar como directora. Creo que casi nunca he tenido el espacio de contar el por qué este corto funciona. Y no lo digo desde un punto de vista de, funciona y creo que es grande, sino hubo una intención y vamos a hablar acerca de eso. También voy a compartir los insights de cómo fue esa experiencia creando ese primer cortometraje en Los Ángeles, en AFI. Y luego, como ustedes son estudiantes de cine, quiero dejarles con 3 consejos que yo considero indispensables en la carrera de un artista. Son cosas que yo he aprendido y que yo valoro. Entonces, entremos con el análisis de La Artija que se creó en Cine UFM. El guión debe tener una intención y hay una razón por la cual cada cosa que pongamos en esta historia tiene su propósito, ¿verdad? Entonces voy a empezar con lo que para mí fue un tema central al crear este guión. Setups and payoffs. Esta es una técnica de guión que significa vamos a introducir un elemento o varios elementos y luego que pasemos por la trayectoria, esto va a cobrar un nuevo significado y entonces como antes lo pusimos en pantalla, luego va a haber una noción que la audiencia va a sentir una satisfacción de entender, esto regresó y ahora entiendo por qué. Entonces voy a analizar. El corto tiene una parte que no sé si la gente lo entiende, pero a mí me encantó, de cuando yo elegí y dije,
quiero que ella lea algo, como la hermana mayor. Yo no agarré cualquier libro y elegí cualquier cosa, no importa, puedes leer lo que sea. No, yo elegí una parte de diálogo dentro de la obra que ella está leyendo que tuviera un subtexto. Entonces ella dice, me imaginé todo un capitán, me dejé llevar por la emoción y decidí que podría girarlo un poquito. Está hablando de un barco, ¿verdad? Pero Bruno se apareció y me detuvo. La razón por la cual elegí ese diálogo era porque quería que ella como protagonista tuviera un momento de decir lo que ella iba a experimentar y lo que iba a pasar con ella. Se deja llevar luego por la emoción y hace algo que si alguien hubiera visto, como su mamá, por ejemplo, la hubieran detenido. Pero ella, su emoción le gana, no tiene ningún adulto presente para decirle, hey, no digas eso. Y así es por cómo termina la historia con ellos. Otra parte muy esencial era iniciar el corto estableciendo una relación entre ellos donde están jugando, donde cuando ellos están aquí abajo en el playground vamos a estar felices, vamos a estar riéndonos, pero luego vamos a regresar al final y cuando estamos en esa misma posición, ahora es una pelea, ahora es una ruptura. El dibujo también juega una parte muy esencial. Él está dibujando porque quiere dibujar y ella nota de que solo está usando el crayón rojo y ella es la persona que dice, deberías usar un nuevo color, deberías usar otro color. Y al final, cuando él termina su obra, él toma el consejo de su hermana y decide, sí, otro color, la hermana. Y en ese visual, ahora ya establecimos que ella ya no forma parte de la familia, que ella es diferente en ojos de él, que él y ella, que antes pudieron haber sido los dos en rojo, ahora él es rojo y tú eres verde. Eso era esencial para mí que él como personaje lo pudiera retratar de una manera. Otra cosa visualmente muy fácil de establecer es, los vamos a ver ellos juntos disfrutando y de ahí vamos a regresar. Misma escena, no vamos a cambiar absolutamente nada, pero vamos a recordarnos, él ya no está tan cercano con ella, ya no quiere estar con ella. Y por último, nuestro inicio y final, vamos a introducirlo en un plano abierto. Vamos a verlos a los dos y luego vamos a regresar al final y ya todo nos vamos a enfocar muchísimo más en la emoción. Aunque antes era más un misterio, establecer un misterio de cuál es el problema con ellos, al final tenemos que estar cerca y notar que aquí todo ha cambiado. Este ha sido, creo que, de mis elencos favoritos. Considero que tal vez lo digo después de cada obra, digo, fue mi elenco favorito, fue la mejor persona con quien trabajé, pero creo que eso no es válido porque cada proyecto tiene su propia vida. Y este proyecto era necesario tener a personas, bueno, niños que iban a ser sumamente naturales y en expresión y en sus rostros y tenía que haber algo especial porque casi nunca iban a hablar, íbamos a verlos más que nada en silencio, con reacciones. Entonces encontré a estos dos, Angie Guzmán y Emanuel, y lo primero que noté de ellos era cómo me gustaba su cara. Y no es algo de atractivo, sino tienes algo en ti que yo te podría ver siempre y te quiero fotografiar. Entonces esa fue una de las partes esenciales. Aquí ella está leyendo por primera vez el guión. Fue la primera y última vez que ella sostuvo el guión. Nunca más se lo volví a dar. Lo leyó para entenderlo y luego solo practicamos emociones. Tengo un video muy cortito de cómo fue cuando se conocieron. Mi cinematografía no es tan buena en este video. Quiero que lo hagan y lo hagan rápido. Buena dirección. Una, ay, acción. Ahora lento.
Acción. Y acá un poco de la primera vez que hicieron lo de la lagartija. ¿Qué tienes ahí? Una lagartija. Déjala, no puede respirar ya, déjala, Ricky, déjala. Se está muriendo, no puede respirar, déjame, ya, déjame, soltala ya. No puede respirar, ya, soltala ya. Ya. Ok, algo muy importante que notar en por qué puse esos clips juntos. Primero, la primera vez cuando estaban jugando, yo no les di ninguna instrucción. Dije, quiero que tú le enseñes un juego a ella. Y los dejé sentirse cómodos para establecer una relación de hermanos, donde yo no estaba dictando qué tenían que hacer, era solo quería que él se sintiera feliz de poder enseñarle a ella algo que pudieran hacer juntos. Entonces, luego les di una dirección, les dije, ahora háganlo rápido, háganlo lento, porque quería que ellos, en lo natural que ya habían establecido, ahora quiero ver que ellos solo empiecen a tomarme en cuenta mi voz como directora. Y si digo rápido, rápido. Y si te digo lento, es lento. Pero no quería interferir tanto. Tenía que ser muy mínimo para que lo que saliera de ellos fuera algo muy natural. Bueno, y la importancia de por qué termino con el momento de la lagartija, era importante que ellos tuvieran esa confianza y ya en un segundo ensayo que ya pudieran sentirse con la libertad de enojarse y sentirse con ese momento de pasión que tienen al final. Ahora hablemos de la experiencia LA, de todavía no, AFI. Ok, el American Film Institute. En agosto del año pasado tuve el gran gusto de celebrar la graduación, la culminación de 2 años en esta institución. Entonces, este es el resultado, ¿verdad? Pero lo que les voy a compartir hoy fue el primer ejercicio, el inicio, ¿verdad?, de esta etapa. ¿Cuáles fueron los procesos creativos? Ok, todavía no es lo que en AFI, cuando uno es alumno, se considera un cycle film. Los estudiantes tienen que realizar 3 cycle films a lo largo de su primer año. Son 2 años de estudio el primer año, a esto te vas a dedicar. Y la meta no es que tengas un gran cortometraje, la meta es tienes que aprender cómo son todos los procesos de la industria de cine en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles. Tienes que saber de inicio a final cómo vas a cumplir con eso. Y lo que ellos están buscando es de que tú cometas errores, porque es en eso que tú vas a notar cuáles son tus debilidades, cuáles son las cosas que no solo como director o en tu área no sabes hacer, pero en el crew, en las dinámicas, en todo, cuáles son las áreas donde tú honestamente vienes muy, muy nuevo o de otro contexto y no lo sabes hacer. Otra parte muy esencial de por qué hacemos esto 3 veces o por qué formamos equipos es porque estamos buscando cuáles van a ser los colaboradores a futuro, no solo en AFI. Al final, este corto no me pertenece a mí, yo no tengo acceso a ese corto como estudiante, no soy libre de publicarlo en redes y no lo puedo llevar a ningún festival. Nosotros firmamos algo que dice que ese es producto de ellos y es un ejercicio. ¿Por qué? Porque no quieren que uno esté apuntando a ir a un festival, sino quieren que uno solo piense en este es un ejercicio de clase y tengo que aprender de los errores. 3 veces vamos a hacer esto cuando somos estudiantes. Hacer el pitch, armar el equipo, preproducción, rodaje, postproducción, hasta la presentación final. Ok, ¿cuál es la meta? Ustedes son estudiantes de EFA o los quiero poner en los zapatos de qué es lo que tienes que hacer. Vas a grabar un corto nivel tesis y estas son las condiciones. Va a durar no más de 12 minutos, tienes 3 días de rodaje y tienes $8,000 de presupuesto. Ellos te dan ese presupuesto. No tuviste que hacer campañas de fundraising ni nada, ya empiezas con 8,000 y 8,000 puede sentirse como bastante. Uno puede decir, yo puedo hacer mucho con $8,000. Pero la locación nos costó 3,375 por los 3 días y el sonista fue 2,000. Entonces ahí ya fueron $5,000. Entonces no es que tengamos tanto presupuesto para poner en la obra o en lo que vamos a hacer, sino este dinero se va fácil, especialmente con los costos de Los Ángeles. ¿Cuál es la línea de tiempo? Tienes 6 semanas. 6 semanas para desarrollar el guión de inicio a final, para producir, esto incluye el scouting, el casting, ensayar con los actores, el trabajo con todos los departamentos, pero son 6 semanas que no son exclusivas a este trabajo.
estás asistiendo a clases desde las 9 de la mañana, estás entrando y a veces estás regresando a tu casa a las 9 de la noche. Estás entregando tareas y los fines de semana previos a tu propio rodaje estás en los rodajes de alguien más. Martes a viernes estás en clase y sábado, domingo y lunes tú tienes un rol que para los directores usualmente era ser el first AD de alguien más. Entonces estás trabajando bajo esas condiciones y cada semana de las 6 semanas oficiales tuyas tienes una reunión de producción profesional con los encargados y tú tienes que cumplir con ciertas entregas. 3 semanas van a ser para desarrollar ese guión y 3 semanas para producción, presupuesto, logística. Y en la última reunión, todos deben estar presentes para ir detalle a detalle diciendo qué es lo que va a pasar desde el inicio, desde el momento que uno llega al rodaje hasta el momento que se van a ir. Y cómo vas a llevar el equipo de cámara a la locación. Hago énfasis en esto porque fue de las cosas que más me hizo sentir, ok, estoy en un nuevo lugar, aquí soy yo no manejé nuestro nuestro camión. Este es lo mínimo que tenemos para los rodajes, para las de tesis es el doble de tamaño. Y los estudiantes tenemos que saber cómo manejar esto, porque así es la única manera que vamos a llevar el guión, ¿verdad? El equipo. Entonces fue el momento donde dije, ok, estoy trabajando en otro nivel, estoy en Hollywood, estoy en otro ambiente que no es el de que yo vengo muy acostumbrada de, bueno, todo cabe en el baúl del carro, sino no, tenemos que aprender a hacer esto. Y ahí uno va viendo y decidiendo quién es el estudiante a quien se le va a asignar y quien tiene que tener mucho cuidado al traer el equipo. Ok, ¿quién fue mi equipo? Representado aquí está Guatemala conmigo, España con Julia, quien fue la directora de foto, California con Nathan, quien fue el escritor, el guionista, y Marruecos con Kenza, que fue nuestra productora, y nuestro editor, que los editores nunca quieren estar en cámara, nunca están en los sets, no pueden ver su rostro, pero se llama Ifan. Y la verdad le tengo que agradecer tanto porque Ifan hizo un gran trabajo. Él es de la China y él, la verdad, encontró la forma del corto al final. Entonces hizo un gran trabajo con el material que le dimos. Ok, hablemos de este guión. Yo tengo que entrar a este nuevo ambiente y adaptarme a lo que es este entorno. Tengo que trabajar con un coescritor que no me conoce a mí, que yo nunca he conocido, que también tiene su propia interpretación de este guión. Él es de California y se nota en el diálogo, porque le asigné casi que todo el diálogo a él, le cedí eso en la colaboración de la escritura de guión. Era armar juntos una escaleta y luego él entregaba el guión con lo que habíamos dicho, esto es lo que va a ser la historia. Entonces, eso incluía que él escribió y propuso los guiones. Es muy necesario este concepto de filtrar la retroalimentación porque estás en tantos espacios donde todos están preguntándote una y otra vez, ¿por qué estás escribiendo eso? ¿De qué se trata eso? No, esa no es tu historia no trata de esto, trata del otro. Y uno tiene que tomar semana por semana todas esas notas y buscar la manera de hacer lo último, que creo que es un concepto muy esencial, entender y preservar cuál es el tema de esta historia. Puse esta imagen porque esta imagen la encontró Julia y al final siento que fue lo que cambió mi visión original y lo que yo quería a lo que fue el resultado final, porque entramos a un espacio en el cual queríamos hablar con un poco más de humor, creo, de lo que era esta dinámica entre él y ella, pero algo que no me di cuenta hasta después es de que yo sabía muy bien quién era ella, pero yo no sabía bien quién era él. Yo no tenía tanto acercamiento con él, que se llama Jorge como personaje, el papá, y eso creo que se nota en el producto final, y hablaré un poco más de eso luego. La producción. Me enfrenté a varios nuevos procesos y a tener un crew que incluía posiciones o puestos con quienes yo nunca había trabajado antes. En Lagartija no estoy segura cuántas personas fuimos, pero esto fue mínimo el doble de personas. Entonces, eso fue desafiante. Una cosa muy importante que cambió casi todo
de nuestro inicio y final. Estamos en Estados Unidos, las reglas se tienen que seguir. Hubo una persona, tuvimos que pagar un salvavidas que estuviera y tenían que ponerse conos alrededor de toda la piscina. En el momento que el actor entraba a la piscina, el salvavidas tenía que estar presente y algo que pasó fue que la locación nos dijo que esa piscina se podía calentar el agua y no lo hicieron. Entonces el agua estaba muy fría. Entonces la persona que era la salvavidas dijo, bueno, pueden entrar sus actores, pero a los 2 o 3 minutos ella tenía que ir a ver cómo estaba el latido y si estaba muy acelerado, los tenía que sacar y ya no podíamos grabar. Entonces, originalmente, la niña y él tenían que estar en la piscina y al final ambos tenían que estar en la piscina. Pero el salvavidas llegó, vio la piscina y dijo, nadie se puede entrar acá. Y sí, e incluso al final solo tenían los pies. Hasta eso requería que un salvavidas tuviera que estar presente. Y todo en tiempo. Entonces, esos son los factores que uno no está acostumbrado y que cuando se enfrenta con eso dice, ok, aquí ya me cambiaron todo mi plan y es la mañana que vamos a grabar y tengo que ir con el escritor y decir, cambiemos toda la última escena antes que grabemos y tenemos que grabar en 10 minutos. Entonces es grabar y rápido decir, bueno, ya no están en la piscina, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la plática? ¿Cómo se termina hasta ahora? Entonces fue una gran experiencia en ese sentido de decir, yo no sabía cómo funcionaba este mundo y tener que adaptarme, ser flexible y buscar soluciones lo antes posible. El actor principal dio desafíos en términos de a veces ser muy teatral en su interpretación y yo tener que luchar con eso, decir cómo voy a balancear su pasión y su manera de ser muy expresivo. Pero la verdad disfruté bastante esta experiencia. He de decir que el primer día, el primer momento, sí experimenté bastante miedo. Y dije, no sé qué estoy haciendo acá, porque esto fue lo más intimidante, era tener a 30 personas a la misma vez viéndome y diciéndome, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y yo todavía estaba pensando, no sé, no sé. Sé que conozco esta historia, pero hay cosas que en el momento no sabía yo cómo expresar y comunicar, pero de una forma u otra tenía que salir. Entonces, para mí el momento que, no quiero decir rescato, pero el que más, del que sí tengo bastante orgullo es ese monólogo final. Esta foto me encanta y está Julia y ahí estoy yo y están teniendo el momento practicando lo que se van a decir. Nuestro actor, otra cosa que cambió, originalmente quería grabar en español y hacer algo así muy lagartija, la verdad. No encontramos a ningún actor que hablara español y eso me sorprendió tanto. Él no habla español. Este es el cuaderno de él donde escribió una y otra vez todo el monólogo que dice al final en español y me encantó cuando lo encontré y dije, ¿qué estabas haciendo? Y él decía, bueno, le agradezco a una maestra de español que tuve hace años porque ella es la que me ayudó con mi pronunciación, pero yo no sé español. Entonces, lo que hice fue, antes de que ella llegara, me senté yo a la par de él, le di mis manos y lo hablamos, o sea, dejé que él una y otra vez me dijera el monólogo hasta que se sintiera cómodo. Pero creo que esa parte fue la que más me encantó. Antes, como pueden ver en Lagartija, creo que yo quería bastante vivir en este mundo de silencio y creo que es importante tener momentos contemplativos, por lo menos en el cine que yo disfruto y el que yo hago. Pero hay algo que descubrí de que el diálogo, por lo menos el monólogo, fluyó de mí de manera muy natural y eso lo disfruté bastante y me encantó cómo quedó esa parte al final. ¿Qué pasa con la postproducción? Tuvimos 3 cortes. El editor hace un corte y se lo muestra solo a los editores y todos los editores dan su retroalimentación. El segundo corte se lo mostramos solo a los directores, ellos dan su retroalimentación y el tercer corte es el que presentamos nosotros en AFI. Ahora la dinámica ya es, el corto se ve y todo lo que acabo de hacer con ustedes ahorita no lo podemos hacer. El equipo entero se sienta y solo escucha, sin poder responder, sin poder decir nada de, es que la piscina, no sé qué, no puedes hablar para nada y solo escuchas la crítica constructiva, se espera,
de tus compañeros, decir qué funcionó y qué no funcionó, qué me gustó y qué no me gustó. Entonces, así es como se culmina el proceso. Ese profesor es un gran profesor, no le gustó la obra, no le gustó el actor, no, fue muy poco lo que él rescató de que dijo, esto sí se logró algo. Y tuvimos que tener una sesión con él donde ya habláramos más a profundidad, pero ese es el punto, escuchar y aprender de lo que tu audiencia dice, qué es lo que cumpliste o no cumpliste. Ahora los dejo con consejos para el artista. Número 1, la preparación determina el resultado. Es muy, muy importante poner atención y profundizar en la preproducción. Una de las cosas que más aprendí en este proceso no se pudo. 6 semanas para mí sentí no logré, pero luego en la tesis sí. Conoce cuál es tu personaje, sus objetivos, sus obstáculos. Internamente tienes que entender quién es tu personaje, porque si no, no vas a lograr transmitirle a la audiencia el por qué me tiene que importar que estoy viendo a esta persona. Entonces, eso sucede todo para el director y el escritor en la preparación. Y lo más que uno conversa, escribe, reflexiona, medita en esto, cuando ya llegamos al rodaje, puede existir flexibilidad, porque lo entiendo tan bien que si viene un momento en el cual, por ejemplo, la piscina ya no la puedo hacer, puedo cambiar rápido, porque conozco bien quién es esta persona y qué haría en otro contexto. Algo sumamente importante, más si están en etapa, no sé si aquí hay personas que están en etapa de tesis, pero creo que aplica a cada proyecto, es quiero animarlos. Cuando ustedes tienen una idea y están por entrar a este proceso de escribir junto a alguien más o pasarlo por todo un proceso de desarrollo donde hay bastante retroalimentación o mentoría, que es muy buena, creo que algo muy importante es, hay que recordar el origen, qué fue la imagen, qué fue el sentimiento, qué fue lo que hizo que yo pensara en esta obra en el primer lugar. Porque a veces nos desviamos un poco, las personas empiezan a opinar y está bien y hay que estar abierto a eso, pero hay algo muy especial de la semilla, de lo que primero vi yo, y eso creo que es una de las razones por las cuales Lagartija funcionó. Porque Lagartija inició con la imagen que tenía yo de 2 niños luchando por una lagartija en el colegio. Y de eso se trata toda la obra. Entonces es muy importante proteger esa semilla, cultivar esa semilla. Sí se puede evolucionar, pero es la parte humana. Y si uno logra preservar eso, porque es tu instinto, entonces creo que uno tiene un mejor resultado. Es mi opinión y de lo que yo he visto en lo que yo he logrado. Y por último, quiero inspirarlos a valorar la huella única que tiene cada una de las personas que están aquí. Yo creo que nuestro ADN, bueno, nuestro ADN es único, tu ADN es único. Lo que tú quieres hablar y poner en la pantalla es único. Yo no puedo hacer lo que ustedes hacen y ustedes no pueden hacer lo que yo hago. Y algo lindo que se quedó conmigo de esa última obra es, hay ciertas, bueno, de las dos, la verdad, hay ciertas herramientas del cine que cuando uno está creando cine va como apropiarse. Uno va a decir, esta es una manera, esta es una herramienta que se puede convertir en mi sello, a la cual yo me siento muy atraída. Todavía no, fue ese monólogo. No lo había probado antes y después de hacerlo ahora veo cómo en las obras que estoy trabajando hay una inclinación hacia eso. Y veo cómo eso es único a mí en el sentido de que yo amaba la poesía y era una de las razones por las cuales decidí hacer cine y fluyó de una manera muy natural, pero ese soy yo. Entonces ahorita en lo que están en esta etapa de formación artística y están buscando y descubriendo cuál es mi voz, cuál es mi gusto, cuál es el tono, el estilo, los temas, quiero animarlos a no tener miedo o no querer imitar la voz de alguien más, no querer imitar el trabajo de alguien más. Si bien nos podemos inspirar y es genial tener referencias, pero creo que
tu punto de partida o en lo que estás trabajando, la referencia va a llegar a un límite. Tú tienes que sentir la libertad de decir, esta es mi voz, esto es lo que yo quiero decir. Tu voz tiene una voz. Entonces es muy emocionante para mí poder venir después de tanto tiempo en un contexto donde en lo que lo estaba viviendo fue sumamente desafiante el despertarse y decir, tengo que irme ya, eh, y regresar muy tarde a la casa en un país desconocido para mí, en una vecindad que no conocía, con personas que no conocía, pero el cine es un lenguaje universal. Entonces, sigan adelante en lo que están haciendo y los animo en los espacios donde incluso piensan, esto no es para mí, denle toda la oportunidad, porque no saben qué van a descubrir acerca de su voz. Muchas gracias. Quisiéramos abrir el micrófono a las preguntas sobre la exposición del día de hoy o específicamente a quienes están pues, en el proceso de la tesis, si quieren hacer alguna pregunta a Emily. Ahí está el micrófono. Hola Emily, tiempo sin vernos. ¿Qué fue ese salto de apretar el proceso de tesis? Pues como lo mencionaste que tanto todavía no, pues obviamente Lagartija tu tesis. Fueron dos procesos que tal vez en cuanto a tamaño son similares, entre comillas, pero ambos implican una atención al detalle como probablemente ningún otro proyecto a ese punto de tu carrera implicó. ¿Cómo hiciste para apretar ese proceso de que tuviste con Lagartija de 1 año y medio a 6 semanas? O sea, No sé, la verdad, no sé, porque uno lo hace porque esa es la asignatura, ¿verdad? Uno está ahí y te dicen que no te queda de otra. Te dan tu fecha y dicen, aquí es cuando vas a grabar y estas son tus 6 semanas. Entonces uno tiene que entregarse a ese proceso y no hay tiempo para pensarlo dos veces, sino aquí vamos corriendo, es un maratón y hay que lograr en el tiempo limitado hacerlo lo mejor posible. Pero sí, para mí en lo personal fue un tiempo las primeras 3 semanas del desarrollo de guión fue muy confuso, porque yo en ese entonces todavía solo tenía la referencia de trabajar sola como la directora y la escritora full. Entonces esto era, no, aquí tienes un guionista y ambos van a tener que encontrar el balance de dos estilos muy diferentes y una interpretación de él que no era la interpretación mía. Entonces, creo que estuvo bien hasta cierto punto ser flexible y dejar que el guión se convirtiera en lo que fue, porque también yo tenía que desafiarme y decir, voy a probar algo diferente. El tener 3 personajes a la misma vez en cámara fue de las cosas más desafiantes y no me lo esperaba. Y no lo pensé hasta el momento en el cual los tenía los tres juntos y la cámara estaba y yo decía, no, es que suena tan raro, pero tener una persona más, ya para mí se convirtió en un aprendizaje y dije, no, nunca había hecho esto. Entonces, creo que uno tiene que tener una mente abierta, pero el consejo que les di al final es esencial. El mismo guionista, Nathan, me dijo, recuerda la semilla, recuerda qué es lo que tú quieres contar de esta historia y ese tema cuando uno lo tiene presente en cada momento, aunque el tiempo sea más corto, igual ahí lo está dirigiendo a uno. Entonces es importante tener el tema muy claro. y otra pregunta, ¿tanto Home Depot como McDonald's son product placement o era parte del ejercicio? No, lo lindo es de que, bueno, en Estados Unidos es interesante porque como estudiantes luego en la tesis todos estaban así como no hay que enseñar marcas y alguien nos vino y nos dijo eso no es cierto. Cualquier marca la puedes mostrar si estás usándola acorde a lo que es, ¿verdad? No es como que estamos diciendo odiamos McDonald's. Si vas a hablar y decir algo, bueno, sí se puede, la verdad, se puede decir odiamos McDonald's porque es la opinión de un personaje. Lo que no puedes decir es algo como McDonald's crea su carne de perros. Eso no lo puedes decir, ¿verdad? Entonces hay dos marcas ahí y como es un ejercicio que no se iba a ver, no importaba qué iba a hacer con eso,
Yo elegí McDonald's porque me gustó la idea de que ellos comieran una comida chatarra juntos en su último día y quería que fuera hamburguesa y es así de simple, quería verlo comer papitas. Creo que para mí se me hizo tan eh, normal o parte de la dinámica de cuando uno se está mudando no va a cocinar porque ya guardó todo. Entonces dije, ok, vamos a pedir McDonald's. Y Home Depot eran las cajas disponibles de la persona que estaba haciendo los props. Y a mí, en lo personal, no me gustó. Y quería que en el momento buscáramos cómo taparlo, pero ya no existió el tiempo. Entonces ahí se tuvo que quedar como anuncio de Home Depot, supongo. Muchas gracias. Hola Emily, mucho gusto. Yo quería regresar un poco al segundo consejo que nos dabas de conocer el origen de una historia y quería saber, de hecho, cuál fue el origen de Todavía No, porque es una historia que puede llegar a ser muy conmovedora. Felicidades y quería saber cuál es el origen de esa historia, o sea, de dónde nace. El pitch que hice era de que tenía yo la imagen, no fue un pitch normal ni formal. Yo le dije a mis compañeros, tengo una imagen de una mujer que está en una piscina y que está recordando memorias de su infancia. Y eso es todo. Y les dije, no tengo nada más. Solo sé de que ella está desgastada por algo que le está sucediendo ahorita, que le da mucha nostalgia por el pasado y le gustaría ya regresar a un pasado simple. Entonces esa fue la esencia y como les dije, lo de tenerla a ella en la piscina no se logró, entonces las cosas fueron cambiando, pero esta necesidad de que ella necesitaba ser consolada de lo que estaba enfrentándose en el momento. Por eso creo que para mí, por lo menos el final sí funciona bien, porque la persona que la única voz que la va a lograr consolar es la voz que la está atacando durante el principio. Ella necesita que su papá le diga, yo sé que hay cosas duras que nos estamos enfrentando, pero no hemos llegado al fin todavía. Entonces mantuve eso lo más posible y creo que algo desafiante fue cuando el co-guionista propuso esto de que es que el papá quiere irse a un viaje y todo este road trip. Yo no lo tenía pensado, no fue algo de que viniera una enfermera, no fue algo que fue parte del pitch, para nada, pero tuve que aprender cómo construir obstáculos, cómo hacer de que hubiera una tensión más allá de solo verlos tristes en silencio. Entonces fue también una buena elección en cómo formar un guión. Gracias. Hola, mucho gusto. Quería preguntar cómo fue el proceso de escribir los diálogos en las diferentes historias y cuál es la diferencia entre las experiencias de escribir los dos. El diálogo de Lagartija me gustó porque fluyó muy natural de mí y eso es lo lindo de ser artista, ¿verdad? Que uno ya tiene tal vez 23 años, 24 años, no recuerdo qué edad tenía cuando estaba en la carrera, pero estoy hablando como un niño de 7, ¿verdad? Estoy escribiendo como un niño de 7. Em, la verdad no me acuerdo cómo fue, más allá de entender bien las situaciones y en base a la situación hay algo que yo hago que creo que no es nada fuera de lo normal de los guionistas y directores, es yo a veces me convierto en el personaje y estoy caminando o estoy en mi cuarto y estoy en la escena. Y a veces siento que tal vez si alguien me ve puede decir que es un poco loca porque estoy como que así entro como en un estado un poco raro o me estoy viendo al espejo y estoy viendo la emoción que yo estoy sacando y eso es lo que pasó con el monólogo al final. Estaba saliendo del metro, del bus y estaba caminando y se me vino la primera palabra a la mente y empecé solo a decir lo que se me venía a la mente. Entonces, cuando eso sucede, es de los momentos más gratificantes, es decir, algo ya nació y solo hay que sacarlo. Entonces, en Lagartija no creo que tuve ningún momento así, creo que solo me recuerdo bien que quería esa pelea. Y de ahí creo que el diálogo, mi única condición que me puse al escribir de Lagartija era no quería ser muy obvia y quería usar subtexto en lo que estuvieran hablando. Entonces, eso fue.
y con Todavía no, les mencionaba un poco antes, fue esta escritura con un guionista que él era born and raised California, entonces él tenía su toque de cuando el papá está hablando acerca del mapa, de dónde va a ir, el encargado de los editores dijo, quien haya escrito esto ha vivido toda su vida en California, porque el mapa es correcto, el journey que este papá quiere decir es exactamente lo que alguien solo de California pudiera decir. Y yo creo que yo le cedí bastante a él ese permiso de, leí el primer borrador y me enamoré de su estilo de escritura. El guión es, en mi opinión, objetiva, bueno, no sé si es objetiva, el guión es superior se puede leer ese guión y es como una historia corta y ni se tiene que ver el corto, porque él como escritor tiene ese talento muy descriptivo. Entonces le cedí ese derecho de, dale, los diálogos que tú quieras poner, hazlo, pero el monólogo es mío. Ahí fue donde dije, ese monólogo es el final. Entonces hay que hacer todo posible dentro de las conversaciones para que ese monólogo sea algo emotivo al final. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su atención, gracias por las preguntas sumamente valiosas. Queremos comentarles que Emily se encuentra ahorita de visita en la Escuela de Cine y en UFM Studios por un corto tiempo. Entonces la próxima semana ella va a abrir tiempo en su agenda para quien esté en el proceso de escritura o que esté ahorita en un proyecto que quiera desarrollar y que quieran una mentoría. Por favor, dígale a María Andrés, se pueden anotar con ella para que Emily pueda hacer ese espacio en su agenda si alguno de ustedes está interesado. Así que Emily, nuevamente, gracias por compartir con nosotros. Bienvenida de nuevo a tu casa, a tu alma mater, y nos alegra de gran manera celebrar contigo esta culminación de tu especialización en AFI de dirección. Así que muchísimas gracias por tu generosidad de compartirnos lo que ha sido este proceso creativo y abrirte a la opción también de mentorear a los estudiantes que están en el proceso de formación. Por favor, un fuerte aplauso. Gracias. Gracias a todos, fue un gusto compartir con ustedes también. Gracias por el espacio.